Buenos días, queridos hermanos, que el Señor los bendiga este día jueves, en donde seguimos con nuestras preguntas y respuestas y seguimos con nuestra pregunta de cómo tener paz en el desierto. ¿Cómo puedo tener paz en el desierto? Una pregunta que nos ha hecho estudiar un montón de aspectos, un montón de definiciones, y nos hemos topado con que en realidad la palabra nos enseña que hay varios tipos de desierto, ¿no? Y no todos son iguales, no todos son producidos por lo mismo. Y es interesante porque al entender los tipos de desierto, entendemos también un poco más de lo que nosotros hemos pasado. Y podemos entender también cómo ayudar a otros. Yo pienso que a lo largo de nuestro caminar encontramos, no solamente nos encontramos nosotros mismos en desiertos, sino que también encontramos a otras personas pasando desiertos que a veces no los pueden descifrar. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No entiendo. Y la palabra sí es clara respecto a los tipos de desierto, ¿no? Y quiero empezar leyendo para este tipo de desierto que vamos a ver hoy, que es el tipo de desierto por opresión, tipo de desierto por opresión. Vamos a empezar leyendo Primera de Reyes. El clásico, y creo yo, ejemplo que podemos ver del tipo de desierto por opresión es el de Elías y Jezabel, ¿no? Sabemos que Elías acababa de matar a los profetas falsos con su propia mano, ¿no? Y después de toda esta matanza, él recibe una amenaza, ¿no? Una amenaza de Jezabel. Y dice así el versículo 1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Desierto por opresión. Jessica, ¿cómo podrías tú definir este tipo de desierto? Bueno, ese tipo de desierto es como que te bloquea de tu habilidad en Cristo de poder sobreponerte sobre, en este caso de Elías, de la amenaza, ¿no? Y vencer los temores, ¿no? Realmente este tipo de desierto viene a ser como una opresión espiritual, porque cuando tenemos temor, ¿no? El diablo tiene una plataforma para trabajar, ¿no? O sea, es como el diablo mismo hablando a través de la situación de Jezabel para venir en contra de tu fe. Sí. Y mantenerte bajo una derrota, ¿no? De no poder levantarte, ¿no? Es muy común, ¿no? Porque a veces quizás el diablo no tiene, ¿no?, el lugar en nosotros en el sentido de caer en algún tipo de pecado, pero sí nos ataca de alguna manera, ¿no? En nuestra mente, recibiendo mensajes que nos pueden reducir. O sea, a veces es a través de personas, a veces a través de circunstancias, puede ser también a través de noticias también, ¿no? Situaciones, o sea, cosas difíciles. O sea, lo que yo entiendo de este tipo de desierto es que generalmente se da cuando hay una intimidación, ¿no? Básicamente es eso, es una intimidación súbita. Porque, Sí. o sea, Jezabel vino con todo, pues, ¿no? Y te dijo, ¿sabes qué? Mañana tú estarás muerto, ¿no? Y vemos que Elías, después de haber hecho todo lo que hizo, mostrando tal valentía, tal valor, o sea, ante la amenaza de esta amenaza que estaba cargada de un espíritu satánico, ¿no? Terminó él corriendo y huyendo y deseando morirse, ¿no? O sea, fue un ataque muy fuerte. Y Elías tomó una decisión de huir porque yo pienso que, como decimos comúnmente, no lo agarró preparado, ¿no? O sea, no estaba quizás él, no esperaba esto, como a veces nosotros no esperamos algunas noticias, algunas circunstancias, y somos de pronto
derribados, ¿no? Como que sales a la calle y te atropella un tren, pues, ¿no? O sea, no lo esperaba, no estaba quizás preparado, como muchos de nosotros no lo estamos también, ¿no? En algunas circunstancias. Entonces, tenemos que entender que esto es un ataque espiritual. Exacto. ¿No? O sea, a diferencia de otros desiertos, este es uno que es engendrado en el infierno para destruir tu fe, para minimizarte, reducirte, bloquearte. ¿Y tú tendrías algún ejemplo práctico? Creo que tenemos muchos, ¿no? Pero me gustaría que compartas uno para las personas que están oyendo y viendo, ¿no? Que puedan entender, quizás alguno esté pasando por algo así. Y puede serle útil, ¿no? Que otros también lo han pasado, ¿no? Sí. A veces podemos recibir malas noticias, ¿no? Y estas te subyugan a temores, ¿no? Y termina pues frenándote, bloqueándote de tu caminar, ¿no? Malas noticias también pueden ser amenazas. Hay personas que de verdad aborrecen a los justos, ¿no? Y también amenazan con algún tipo que te oprime realmente, ¿no? Muchos de nosotros hemos recibido amenazas y esto te sobrecoge porque tú dices, ¿cómo voy a poder con esto si yo no estoy en control de esto, ¿no? Y luego también hay ofensas, hay personas que nos ofenden, ¿no? Y lanzan palabras del mismo infierno, de modo que te reduce y te hace retroceder, ¿no? Y te mantiene en una sequedad, te mantiene, a veces, como decía el salmista, el Salmo 42, si no me equivoco, decía él, ¿por qué me has abandonado? O sea, sentimos que Dios nos ha abandonado. O también decía él, ¿por qué me vas a dejar que en mis temores? ¿Por qué me has desechado? Y a veces no tiene nada que ver con eso. Simplemente estas amenazas, estas palabras duras, estas ofensas, activan en nosotros pensamientos. Y de eso es importante hablar porque toda esta opresión tiene lugar o corto o prolongado dependiendo de la cabida que nosotros le demos a nuestras mentes. Esos pensamientos que nosotros tenemos que incluso quizás no vienen de afuera, sino vienen de afuera algunas palabras, algunas noticias, pero nuestros pensamientos son los que se levantan en nosotros bajo qué, podemos decirlo, no, yo no voy a poder con esto. No, o por ejemplo, me pongo a pensar a veces, uno por ejemplo, no le sale un puntito, ¿no? En la piel, ¿no? Y los pensamientos, y obviamente eso es un caldo de cultivo para los ataques del diablo, pues, ¿no? Porque dice, uy, ya, aquí la agarro, ya, eso es cáncer, tienes que ver a un oncólogo, mañana te van a amputar el brazo, o sea, terminamos, o sea, yo no digo que no debemos ser precavidos, ¿no? Pero no podemos ser presas del temor, esclavos del temor. Eso es a lo que yo voy, ¿no? Como lo que estamos viviendo ahora, el COVID, ¿no? Todos tenemos que tomar precauciones, todos tenemos que tener, ¿no? Lavarnos bien, usar mascarilla, salir lo menos posible, solamente para lo necesario. Todos sabemos esto. Sin embargo, el diablo también puede utilizar esto para que mucha gente simplemente quede completamente paralizada y viva en pánico, ¿no? Dios no quiere que vivamos en pánico. Dios quiere que nosotros entendamos que somos, en todo caso, siervos de Él, no esclavos del temor, ¿no? Y repito, hago la aclaración, esto no tiene nada que ver con no ser precavidos, con ser osados y salir sin mascarilla. No estoy hablando de eso, no nos vayamos a los extremos. Simplemente tenemos que entender que nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, ¿no? Entonces también el diablo puede utilizar esta circunstancia del COVID para paralizarte. Conozco gente que se ha paralizado, literalmente, tú también, paralizado en pánico, de tal forma que no son capaces ni siquiera de tener una vida básica, elemental, ¿no? O sea, es difícil, ¿no? Pero el diablo utiliza circunstancias para poder derribarnos espiritualmente y llevarnos a un lugar aislado, porque eso es lo que pasó con Elías. Fue a un lugar aislado, solo, se alejó del pueblo, se alejó y se quiso alejar incluso de Dios, lo cual es imposible, gracias a Dios que es imposible, ¿no?
porque más adelante vamos a ver que las características de estos desiertos tienden a hacernos incapaces, ¿no? En las siguientes enseñanzas, las siguientes preguntas y respuestas vamos a hablar de las características de estos tipos de desiertos, ¿no? Pero les voy adelantando, por ejemplo, es el desierto en el que te aísla más de la cuenta, te hace sentir incapaz, condenado, deprimido y con deseo hasta de morir, ¿no? Ajá. Dios, yo pienso que se juega con tu mente. Juega con claro. tu mente y a veces tú dices, esto ya va a pasar, o el tiempo, ¿no?, lo va a solucionar. ¿Y sabes qué? No es así, porque el tiempo no soluciona algo cuando el diablo está interviniendo y te está reduciendo. Así es. Me gusta la parte de la historia cuando el Señor se acerca a Elías, ¿no? Y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? ¿No? Me gusta porque Dios se sorprendió. Y ¿sabes lo que a mí eso me enseña? Que Dios no esperaba que esto pasara, porque si Elías hubiera cometido un pecado, entonces Dios no se hubiera sorprendido, pues, ¿no? Dios le hubiera dicho, ya ves, Elías, bien hecho, pues, ¿no? Esto te pasa por eso. No, Dios se sorprendió como diciendo, no, Elías, este no es tu lugar. Tú no tienes por qué vivir reducido, tú no tienes por qué vivir en temor, tú no tienes por qué vivir en este pánico, ¿no? Entonces, eso a mí me indica que Elías no terminó en esta situación por una condenación pecaminosa, no terminó por un castigo, ¿no? Porque yo pienso que eso es lo que el diablo quiere que tú y nosotros sintamos. Descalificación, condenación, ¿no? Abandono, ya desesperanza total, ¿no? Entonces creo yo que por esto es tan importante que sepamos distinguir nuestros sentimientos en los desiertos que estamos pasando. Por eso es tan importante que hablemos de los tipos de desierto, para que no digamos, este es un desierto en donde Dios está reforzando mi comunión con Él, en donde Dios está probándome. No, no, no. Esto es una opresión y tenemos que llamarla por su nombre. Y termino con esto. Las guerras espirituales se pelean con armas espirituales. Y lo voy a dejar ahí porque yo pienso que definitivamente tenemos que orar más que nunca, porque es una guerra espiritual. Y toma un lugar en nuestra mente, ¿no? Ahí es donde tenemos que tomar nosotros la conciencia, la autoridad de Dios para poder vencer y enfrentar, ¿no? esta guerra espiritual, ¿no? Tenemos que usar armas espirituales y Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer esta guerra, esta opresión. Así que los dejamos ahí. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Te pido por cada una de las personas que hoy han visto y oído esto. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedas abrir, Señor, nuestros corazones, visitar, Señor, las vidas que estén pasando esta opresión, que no entienden, que están deprimidas, que están desanimadas, que están frustradas, incluso con deseos de dejar de vivir. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú rompas, Señor, este pánico, rompas este temor. No somos esclavos de esto, Señor, y te pedimos que tú puedas vencer, Señor, en nuestra vida y nosotros poder hacer como Elías, que salió de la cueva y entendió que tú sigues obrando en su vida y que tú no lo has condenado, sino que tú sigues teniendo planes. Te damos gracias y declaramos libertad, Señor, en las mentes y en los corazones de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga.